Así que doy gracias a Dios por eso. Vamos al último mensaje de esta serie que se llama El secreto de la bendición. Y el sexto mensaje se titula El legado. Diga conmigo, legado. Legado, eso es lo que nosotros buscamos en la vida cristiana, dejar a las siguientes generaciones. Recordemos que el pasaje que nosotros estamos mirando está en Salmos. Salmos es el libro que recoge las canciones con las que el pueblo judío acompañaba sus días y que expresa sentimientos normales del ser humano: ansiedad, preocupación, tristeza. Todo eso es recogido precisamente en el libro de los Salmos. También lo que diferencia los salmos del resto de canciones es que los salmos tienen un denominador común, y ese denominador es que siempre terminan con su mirada en Dios. Si estoy triste, si estoy angustiado, si estoy alegre, pues siempre busca contrastarlo con la presencia de Dios, y esa es la gran diferencia con el resto de canciones que pueden tener las diferentes culturas en el mundo. Hablando del contexto, estamos nosotros mirando uno de los cantos peregrinos, una de las canciones con la que el pueblo judío acompañaba su subida, el tramo final para ingresar hasta el monte de Sión e ingresar al templo de Jerusalén. Esas canciones con las que acompañaban el trayecto, una de ellas es el Salmo número 128. Habíamos visto el primer versículo que dice lo siguiente: bienaventurado todo aquel que teme a Jehová y que anda en sus caminos. De este versículo habíamos desprendido las siguientes verdades. La bendición de Dios, en primer lugar, está para quien hace lo correcto. En segundo lugar, está para quien es honesto, para quien obedece, para quien incluye a Dios en sus planes y para quien camina con Él. Dígale al que está al lado suyo, dígale: contra vos es, dígale. Dígale. ¿Ya le dijo? Perfecto. Entonces, como ya le dijo que es para Él, el resto del mensaje va a ser para usted. ¿Ok? Así que el resto usted lo va a absorber. El versículo 2 dice: cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. De aquí vamos desprendido que la bendición de Dios llega a través del trabajo. No hay otro camino, no hay oraciones mágicas, no hay decretos mágicos. Dios bendice a su pueblo a través del trabajo. Y al que trabaja, le va bien. Y les decíamos que en esta casa buscamos que quienes trabajamos seamos reconocidos porque hacemos un trabajo bien hecho. Buscamos ser los primeros en llegar, los últimos en irnos. Somos nosotros los que estamos buscando que nuestras generaciones sean conocidas porque nosotros no le huimos al trabajo. Nosotros no somos de los que nos escondemos para dormir en las bodegas para que no nos vean. No somos de los que hacemos tiempo para que rápido llegue la hora de irnos. Nosotros, como pueblo de Dios, somos quienes trabajamos y lo hacemos bien porque tenemos promesa de Dios que el que trabaja le va bien. El versículo número 3 dice: tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. De este versículo habíamos desprendido las siguientes verdades. En primer lugar, la mujer tiene el encargo de Dios de armonizar la casa. ¿Qué quiere decir esto? Hidratar la casa. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el esposo, los hijos llegan con el avatar del día a día, la mujer es la que tiene el encargo de parte de Dios de tener una palabra de ánimo, de vitalidad, de promesa, de proyección que viene de parte de Dios. No es una gotera continua que acaba con su marido. Es una mujer que busca que su marido siempre tenga esos ríos de agua viva que promete la palabra de Dios para nuestras vidas. Y después habíamos visto que los hijos de este hogar son los que traen luz a la casa. Y la palabra de Dios compara a los hijos con el olivo. Y del olivo sale digan nomás, la aceituna. Y de la aceituna sale el aceite de, ¿por qué no se llama el aceite de aceituna? No, bueno, aceite de oliva. Sale el aceite de oliva. ¿Y qué hacía el aceite de oliva en las casas? Era el combustible para encender las lámparas. Entonces, los hijos son comparados como esa planta que trae luz a la casa. Los hijos son comparados no solamente con eso. El aceite ha representado históricamente al Espíritu Santo de Dios. Los hijos traen el Espíritu Santo de Dios a nuestra casa, a nuestras vidas. Nuestros hijos proyectan nuestro hogar. Nuestros hijos traen luz a nuestra casa. Nuestros hijos traen protección de Dios para nuestras casas. ¿Por qué? Porque el aceite ha sido históricamente usado para ungir. Y ungir es pedir protección. Habíamos visto el versículo 4
he aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Y habíamos desprendido la siguiente verdad: en la obediencia hay bendición. A ver conmigo, en la obediencia hay bendición. Digan nomás, digan. Les escucho, si les digo digan 3, van a decir 1, 1, 1. Abra la boca, dígale. A ver, en la obediencia hay bendición. Esa es la promesa de Dios. Si usted obedece, Dios le va a bendecir. El versículo 5 decía: bendígate Jehová desde Sión y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida. Esto vimos la semana anterior, y de aquí las verdades que desprendíamos. En primer lugar, la bendición es para quien busca la presencia de Dios. El que pasa acostado en la cama el domingo en la mañana y que guarda la Biblia debajo de la cama para que se llene de polvo y nunca la abre, no encontrará la manera de ser bendecido por Dios. En la presencia de Dios nosotros somos formados y transformados. Eso vimos la semana pasada. Y vimos también que a pesar de los problemas que podamos nosotros tener, como lo tiene Israel, como lo tiene Sión, a pesar de todo eso, nosotros tenemos un Dios que nos bendice a pesar de los problemas. Eso vimos la semana pasada. ¿Cuántos estuvieron la semana pasada? Los que nos quedamos del feriado fuimos los que vimos la semana pasada. Si no lo ha visto, está en nuestro canal de YouTube. El día de hoy vamos a hacer un pequeño recorderis. Vamos a acordarnos de lo que inicialmente vimos respecto a la bendición. ¿Qué mismo significa bendición? ¿Se acuerda que esto vimos en el primer mensaje? Recordémoslo. Bendición es el favor, la bondad, la compasión, la ayuda, la transformación que proceden de Dios para que podamos disfrutar. ¿Les escucho? Disfrutar. ¿Por qué? Porque muchas veces podemos tener muchas cosas, vivir con muchas cosas, con gente, y no podemos disfrutar. La mente del hombre y de la mujer a veces está en el futuro que todavía no llega, pensando: ¿y si me pasa esto? ¿Y si me pasa el otro? ¿Y si me pasa este otro? O está en el pasado, recordando cómo me dijeron, cómo me trataron, cómo me hicieron, y no pueden estar en el hoy y disfrutar lo que hoy Dios nos da. Si hoy Dios nos pone un plato de sopita de fideo con queso, hay personas que no pueden disfrutar esa sopita, porque están pensando: antes yo comía bife. O están pensando: voy a trabajar para ponerle a esta sopa más cosas y para cambiar, ya estoy harto de la sopa de fideo. ¿Me explico? La bendición de Dios nos lleva a dos niveles. En primer lugar, a disfrutar una vida terrena acompañado de la presencia de Dios, y a disfrutar de la vida eterna con Él. Había una canción cuando era chiquito que decía: allá en el cielo, allá en el cielo, allá en el cielo. Y yo de chiquito sentado en una de esas bancas decía: y aquí en la tierra. La bendición de Dios nos alcanza en esos dos niveles. Aquí en la tierra, para disfrutar lo que Dios nos da en el día a día, aún de las pruebas que tenemos. Y también la bendición de Dios nos alcanza para darnos esa vida eterna, cuando cerremos los ojos, ir a gozar con Él en el cielo. Ahora les quiero dejar un concepto más respecto a la bendición. La bendición de Dios se resume en 3 palabras que comienzan con la letra P. Necesito a alguien que me ayude y busquen en su Biblia Salmos 44:1. Se pone de pie y Luisito le pasa el micrófono. Perdón, 46:1, disculpen, estoy a medio ciego. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Gracias, Pato. Miren, la primera cosa que la bendición de Dios trae para nuestras vidas está en ese versículo. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Dios nos protege. Entonces, cuando usted ora por bendición a Dios, está pidiendo protección. Cuando usted pide al Señor bendición para sus hijos, cuando usted emite una palabra de bendición para sus hijos, está pidiendo protección de Dios para sus generaciones. ¿De acuerdo? Entonces, la primera P de la bendición es Dios protege. Dios protege. Vamos al siguiente versículo. Salmos 104, versículos 26 y 28. Todos ellos esperan en ti, para que les des su comida a su tiempo. Les das, recogen. Abres tu mano, se sacian del bien. A ver, todos ellos esperan en ti, dice este versículo. Ellos tienen hambre, tú abres tu mano
y ellos se sacian. Miren, la bendición de Dios hace otra cosa, provee. Cuando usted ora por bendición de Dios, está orando por provisión. Usted le pide a Dios, Dios abre su mano y la gente se sacia. Pensemos en nuestras generaciones, pensemos en nuestros hijos. ¿Cuántos quieren que nuestros hijos estén protegidos? ¿Cuántos quieren que nuestros hijos tengan provisión? Eso encierra la bendición de Dios. Encierra protección, provisión. Vamos al siguiente versículo. Deuteronomio 11, versículos 13 y 14. Si obedecieres cuidadosamente a mis mandamientos que yo os he provisto hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Dios dará, gracias Jesús, Dios dará a su pueblo la lluvia temprana y tardía. A ver, pensemos en un agricultor. Pensemos que el agricultor sembró y de pronto no llueve, no llueve, no llueve. Y pasan los días y pasan las semanas y el terreno se empieza a hacer seco. ¿Qué pasa con ese sembrío? Se muere, se seca, no crece. La promesa de Dios es que para su pueblo Dios dará lluvia temprana y tardía. O sea, siempre Dios tendrá para nosotros la preservación de nuestra vida. Miren, ¿cuál es la condición para que Dios preserve? Revise lo que dice el versículo 11. Sí. En obediencia hay bendición. La bendición de Dios en primer lugar protege, en segundo lugar provee y en tercer lugar preserva. No tiene mucho sentido si es que usted está protegido, pero no tiene ni para comer. No tiene mucho sentido si usted está protegido, tiene para comer, pero sus relaciones afectivas, su matrimonio, la relación con sus hijos, su entorno está podrido. No sirve. Dios preserva. Dios tiene la capacidad de preservar sus relaciones, su trabajo, sus ingresos, su vida, su familia, la vida de sus hijos. ¿Qué les parece si yo en este momento les pongo una póliza de seguros donde ustedes no tienen que gastar nada? Y les digo, sus hijos van a estar protegidos, provistos y preservados. Solamente tienes que obedecer. ¿Firmarían esa póliza? A veces nos sacamos el aire dejándole algo a nuestros hijos, haciendo alguito para nuestros hijos, decimos. Y Dios pone delante de nosotros, yo puedo bendecir a tus generaciones, las puedo bendecir, pero para poder bendecir tus generaciones necesito que obedezcas. Esa es la firma de la póliza. En la obediencia hay bendición. Y para tus hijos les puedes dejar el mejor legado, el legado de la bendición. De eso vamos a hablar el día de hoy. El versículo que hoy vamos a analizar es el número 6, el último versículo del Salmo 128, y dice, y veas a los hijos de tus hijos, paz sea sobre Israel. Cierre sus ojitos. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por poder en esta mañana, Señor, abrir tu palabra libremente y poder, mi Dios, escudriñar tu santa palabra. En este día yo te pido, Señor, abre nuestros ojos, despeja nuestra mente, danos un corazón dispuesto, Señor, a escuchar tu palabra, destapa nuestros oídos para que podamos, Señor, por todos nuestros sentidos percibir tu palabra. En el nombre de Jesús, detén mi lengua, Señor, de hablar cosas que no provienen de tu espíritu. En el nombre de Jesús yo te pido que detengas, Señor, mis pensamientos humanos. Señor, que no hable de mi carne, de mi experiencia, sino que hable, Señor, de lo que tú tienes para tu pueblo. Que tu Santo Espíritu fluya a través de mi vida. Me niego, Señor, a hablar cualquier cosa que proceda del hombre. Y en el nombre de Jesús, abro mi ser para hablar lo que provenga de Dios. En el nombre de Jesús, te pido, Señor, que este mensaje tenga poder. Que sea una palabra viva y eficaz. Que nos confronte y que nos lleve, Señor, a tener contigo un encuentro directo
con tu santidad, con tu verdad y con tus propósitos. Que esta palabra transforme nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén. Empecemos. Ahorita recién comienza el mensaje. Dice, y veas a los hijos de tus hijos. ¿Qué tal es eso de ser abuelito? Y ver a los hijos de los hijos. ¿Cuántos abuelitos hay? Levanten la mano. No importa, los abuelitos prematuros también. Alcen nomás la mano. ¿Qué tal es eso de ser abuelitos? Cuéntenme. Miren, la bendición de Dios es que ustedes y nosotros lleguemos a ver a los hijos de nuestros hijos. En otras palabras, la bendición de Dios preserva nuestra vida, nos da la vida para que nosotros lleguemos a ver con vida y con salud a quienes vienen a ser el anhelo de nuestro anhelo. Miren, Dios le da la bendición de ver a los hijos de sus hijos. ¿A quién? Es honesto, hace lo correcto, incluye a Dios en sus planes, trabaja, armoniza, trae luz, obedece y busca su presencia. A esa persona Dios le permite ver a los hijos de sus hijos con protección, con provisión y con preservación. No tiene mucho sentido ver a los hijos de tus hijos sin protección, sin provisión o teniendo un hogar totalmente roto. La bendición de Dios protege, provee y preserva. Y para quien se alinea con Dios, la bendición es ver a los hijos de nuestros hijos en ese sentido. ¿Saben? Hay muchas personas que han partido a la presencia de Dios sin ver a los hijos de sus hijos. Y como muchas personas dentro de la historia bíblica, hasta eso tiene un sentido. Hasta eso tiene un propósito. Muchos de nosotros hemos llegado a tener hijos sin haber estado con una mujer. ¿Qué está hablando ese pastor? Creo que le han pasado alguna cosa media rara en la bebida que le dieron. No, agüita de manzanilla nomás es. Muchos de nosotros hemos llegado a tener hijos, en el caso de los hombres, sin haber estado con una mujer. Dios nos ha permitido tener personas a quienes hemos enseñado el Evangelio y se han convertido en una especie de hijos para nosotros. Los hemos cuidado así. Y Dios puede incluso darnos la bendición a quienes, por diferentes circunstancias, no han tenido hijos físicos. Les puede dar la bendición de ver a los hijos de esos hijos. Eso también es bendición. Quiero que analicemos algo que tiene que ver directamente con el espíritu de este mensaje y tiene que ver con el legado. El legado es la cereza del pastel de la bendición. El legado viene a ser ese corolario final que permite que esa bendición sea completa, sea integral. El legado es la posibilidad que Dios nos da para que puedas impregnar la forma de ser, de hacer, de pensar, la forma de proceder de quien es gobernado de parte de Dios. El legado es la posibilidad que Dios te da para que tus generaciones puedan saber lo que es vivir gobernado por la presencia de Dios. Anderson y Joana, vengan un ratito. Creo que no hice esto en un culto, me parece que esto es parte del tema de las parejas, pero vengan un ratito. Anderson y Joana, y no se escondan, le voy a pedir a Jesús y Oriana, vengan los dos, vengan. A ver, Anderson, vengan más acásito. Anderson y Joana se aman. ¿No es cierto? Sí, no. Ya. Me quedan viendo como que estoy mintiendo. Más acásito. De este otro lado, Oriana y Jesús se aman, ¿verdad? Son un matrimonio. ¿Saben cuál es la voluntad de Dios para las parejas? La voluntad de Dios para las parejas es que dejen un legado a las siguientes generaciones. Es decir, la relación de los dos deje una imagen de Dios a sus generaciones, a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Y lo mismo ustedes.
Esa es la voluntad de Dios, que dejes un legado, una manera de ser, de hacer, de pensar, una manera de proceder como una pareja gobernada por Dios. Miren, ¿saben por qué muchas de las generaciones que están atrás de nosotros no quieren saber de Dios? Porque lamentablemente nosotros como padres, al ser nosotros los encargados de dejar un legado de parte de Dios, una imagen de parte de Dios para las siguientes generaciones, nuestros defectos, nuestros errores, nuestra cobardía, nuestra desobediencia hace que las generaciones que vienen detrás no quieran saber de Dios. Nosotros mismos nos encargamos de vacunar a las siguientes generaciones en contra de la presencia de Dios. ¿Sabe por qué? Porque alguien algún rato llega a nuestro hijo y nos dice, es que Dios es tu Padre. Y automáticamente, ¿saben a quién se acuerdan? Solamente por ejemplo, no quiero decir, no es cierto lo que voy a decir, pero solamente para poder dimensionar. La persona dice, Dios es como mi Padre, entonces Dios me va a dejar. El momento en que más lo necesito, ahí se va a ir. Es igual que mi Padre. Y cuando Dios quiere tener un contacto conmigo, mejor no. Porque me acuerdo de que mi padre cuando llegaba a casa, quizás llegaba con las copas encima. Y los hijos tenían que volar debajo de las camas. La mamá tenía que agarrar un sartén para ver de qué ánimo entra. Y se acuerdan de esas noches amargas, donde tuvieron que llorar por los errores de papá. Y cuando les dicen es que Dios quiere darte un hogar, ¿se acuerdan de cómo se llevaban aquí los dos? Y a veces ese recuerdo no es el mejor. Y dicen, ¿y eso Dios quiere darme para mí? Mejor vivamos juntos, probemos. Estemos un tiempito, a ver cómo nos va. Si nos va bien, entonces, y así nos comprendemos, entonces seguimos. Si no nos comprendemos, entonces ahí nomás quedamos. Yo no le puedo culpar a las siguientes generaciones de haber recibido un mal ejemplo, pero sí les puedo culpar de no tomar la decisión adecuada. Pero nosotros tenemos que tener claro de que nuestros padres, sus padres, les dieron a ustedes unidad de Dios. Pero ustedes y yo somos responsables de tomar o no esa imagen. Nosotros somos responsables de nuestras acciones. Nuestros papás nos enseñaron un camino, pero hoy ustedes están aprendiendo una verdad. Y ahora ustedes y yo somos responsables de tomar el camino que Dios tiene para nuestras vidas, no el que nuestros papás nos dejaron. Nuestros papás nos dejaron cosas muy buenas, pero también cosas muy equivocadas. Y es nuestro trabajo contrastar con la palabra de Dios y decir, Señor, relacionado a esto, lo que me dejaron mis papás, ¿qué debo seguir guardando en la maleta? ¿Y qué tengo que botar de la maleta? Porque esa maleta que se llama legado, yo las dejo a mis generaciones. El mundo busca acabar con esto. Busca decir, a ver, pero vos ahí cogida de la mano, suéltale, ¿qué va a estar dependiendo? Suéltale. Suéltale, en serio, suéltale. ¿Qué va a estar agarrada de? Tú eres un ser persona, o sea, eres única, eres una persona, no eres accesorio de Él. Tienes que buscar tu felicidad. Y acá Jesús abrazando, no, suéltale. Tienes que buscar tu felicidad, Jesús. No puedes estar tú cumpliendo caprichos de ella. En serio, suéltale, en serio. Suéltale. Entonces Jesús dice, chus, así, ¿no? Y empieza a acordarse todas las cosas negativas que pudieron haber pasado. Y de pronto Joana y también Lauri empiezan a pensar entre las dos y dicen, ay, sí, cómo nos han hecho sufrir estos hombres. Y de pronto, no le cojas, digo. Miren, la corriente de pensamiento del mundo buscará destruir la familia, destruir la pareja, porque la pareja es la encargada de transmitir la imagen de Dios a las siguientes generaciones. Con sus virtudes y con sus defectos, a veces peleando, los dos transmitirán unidad de Dios a sus generaciones. Con sus virtudes y sus defectos, los dos, con sus tiempos buenos, con sus tiempos malos, los dos son los encargados de dejar un legado a sus generaciones, porque ellos
Y ellos sí pueden tener hijos y ver a los hijos de sus hijos. El propósito de Dios para la pareja es que transmitamos la presencia de Dios a nuestras generaciones, con nuestras virtudes y con nuestros defectos. Siempre el enemigo buscará de decirles, suéltale, ven, déjate, vos, párate por allá. De último, quédate sola y sé libre. Y tú también cumple tus sueños. Y anda nomás y... Miren, siempre buscarán eso, que se separen. Porque al separarse los dos, transmitirán una idea distorsionada de lo que es Dios a las siguientes generaciones. Por eso es que aquí luchamos por las parejas. Porque las parejas transmitimos la imagen de Dios a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. Tomen asiento. Solo el ejercicio, sentarás en cada quien en su puesto, no vayan a tomarse a pechos. ¿Cuál es el problema? El problema es que hay hijos que no quieren saber de Dios. Y no quieren saber de Dios porque nosotros nos encargamos de dañar el legado de Dios para nuestras generaciones. Nosotros nos hemos encargado de darles un mal ejemplo y ese mal ejemplo lamentablemente ha lastimado el corazón de nuestros hijos. Nosotros quizás recibimos un legado que no es el mejor y eso es lo que replicamos en nuestras generaciones. Tal vez tú vienes de un hogar donde hay una madre violenta. Tú repites lo mismo en tu generación. Tal vez vienes de un hogar donde hay un padre ausente. Entonces con tus generaciones tú también haces lo mismo. Los que estamos aquí estamos buscando cambiar la historia de nuestras generaciones. Eso es lo que les decimos. Eso es lo que les enseñamos aquí. Aquí no jugamos a la iglesia. Aquí buscamos que nuestros hijos lleven la bendición de Dios. Y para eso necesitamos obediencia. No hay otro camino. No hay oración mágica para que Dios nos bendiga. Para que Dios nos bendiga tenemos que ser obedientes. Para que Dios nos bendiga tenemos que ser diligentes. Para que Dios nos bendiga tenemos que ser tan valientes, pero tan valientes que dejemos de lado nuestra vieja manera de proceder para encontrar la forma como Dios quiere que yo proceda en mi casa, en mi hogar. Vamos a la siguiente parte del versículo. Dice, paz sea sobre Israel. Paz. Aquí vale la que les digo regularmente. La Biblia no fue escrita en español, no fue escrita en nuestro tiempo, no fue escrito en nuestro contexto y no fue escrita directamente para nosotros. La palabra de Dios tiene un contexto que necesita ser realmente descubierto porque es una cultura diferente. La palabra paz, dicho sea de paso, la escritura nuestra, la escritura occidental es de izquierda a derecha, ¿no es cierto? Nosotros escribimos así. En este caso, el idioma hebreo es escrito al revés, se escribe de derecha a izquierda. La tercera letra que ustedes tienen en pantalla está con otro color. Esa palabra se pronuncia shalom. Y shalom significa paz. Miren, cuando los judíos, bueno, hasta el día de hoy, y desde ese tiempo, cuando se saludaban, pronunciaban la palabra shalom. ¿Qué quiere decir? Que Dios te dé una paz integral. Que tú tengas paz en tu vida, paz en tu corazón, paz en tu mente. Que tú tengas paz en tu trabajo, paz con quienes te rodeas, una paz integral. Que tengas una paz integral. Pero hay una cosa, que la palabra shalom viene de una raíz hebrea, que es la que ustedes tienen allí. Y si ustedes notan, la tercera letra no existe. Esa raíz se llama shalem, y shalem significa conflicto. Cuando escriben la palabra conflicto ponen 3 letras. Cuando escriben la palabra paz ponen 2 letras, un apóstrofe y la tercera letra, o cuarta letra en este caso. Miren, ¿por qué la palabra paz se deriva de la palabra conflicto?
Porque en la cultura de ese tiempo nadie podía tener una paz completa si antes no había superado un conflicto. La paz llega cuando superas el conflicto. Muchos de nosotros no queremos tener conflictos, no queremos tener problemas. Y es inevitable que tengamos problemas. Los hijos de Dios, por más obedientes que nosotros seamos, tendremos conflictos. ¿Por qué? Porque esa es la escalera para llegar a tener paz. En ese tiempo, nadie se podía desear un shalom si no había superado un shalem. Tener un conflicto es natural, pero la bendición de Dios llega a quien supera el conflicto. Este versículo finalmente habla de los hijos. Y sabe, los hijos cuando son chiquitos son un amor. Uno dice que de ahí no crezca. Cuando son chiquitos uno les viste, les peina. Le pongo como yo quiero que se vea. Les cojo los colores. Les cojo la escuela. Les cojo las amistades a veces. Cuando son chiquitos los hijos, yo me encargo de que mi hijo tenga lo que yo quiero que tenga. Pero a medida de que los hijos van creciendo, resulta que los hijos han sido seres individuales. Resulta que los hijos no han sido lo que yo quiero que sean. Papás que crecen pensando que sus hijos van a ser lo que ellos quieren que sean, y cuando los niños ya son grandecitos, resulta que han querido otra cosa y el mundo se les viene al piso. Miren, a medida que los hijos crecen, no les gusta la música que nosotros escuchamos. No les agrada mucho cómo les vestimos y empiezan a vestirse como ellos quieren. Empiezan a tener sus amistades. Empiezan a tener su entorno. Nos empiezan a decir, papá, no me hagas así, no me gusta. Y es normal. ¿Y por qué es normal? Porque los hijos son seres individuales. No son una extensión de lo que yo quise ser y no pude ser. Y es normal que a medida que los hijos crezcan, empecemos a tener conflictos. Conflictos que en principio son tan pequeños como después de la iglesia donde comemos, y después conflictos un poco mayores, como cuando mamá dice, no me gusta la chica con la que andas. El asunto no es que no tengamos conflicto con nuestros hijos. La bendición de Dios llega cuando nosotros superamos el conflicto y vivimos en paz con los hijos que Dios nos ha dado. Y esto no se aplica solamente a los hijos, se aplica a nuestra pareja, se aplica a nuestro trabajo, a nuestro vecindario, a nuestro diario vivir. No podemos tener una paz integral si antes no superamos el conflicto. Cuando vienen y me dicen, me quiero divorciar porque mucho peleamos. Sabes que lo que Dios está poniendo delante de ti es la oportunidad de superar el conflicto para que tengas paz. No existen matrimonios mágicos. Esta semana una persona nos preguntaba, ¿no? Le queremos mucho a esta persona y nos decía, a mi esposa y a mí nos decía, y ustedes ya no pelean, ¿no es cierto? Ustedes no han de pelear. Y nos quedamos viendo con la Fernanda. Creo que nos vio con la aureola así, ¿no? El haz de luz atrás y las alitas ahí. Le digo, no, sí peleamos. Peleamos, tenemos nuestros desacuerdos, nuestras diferencias, como todos. A veces pensamos que en el matrimonio, en la casa, en la familia, con nuestros hijos, con nuestros padres, no es de pelear, no hay que tener conflictos. No. Conflictos vamos a tener porque somos seres humanos que pensamos distinto. Lo que Dios nos va a dar a través de su bendición es la capacidad de superar los conflictos para vivir en paz. Y aquí existe una máxima. La máxima es, el mayor bendice al menor. En la cultura de los judíos, el mayor bendice al menor. Y ustedes pueden notar en la Biblia que la bendición siempre es extendida a través de los padres a los hijos.
a través de una autoridad a un subordinado. Los guerreros para salir a la guerra se ponen de rodillas y se les extiende la bendición. El sacerdote extendía bendición. La bendición se entrega del mayor al menor. ¿Sabe qué es lo que pasa en nuestros días? En nuestros días el enemigo ocupa el conflicto para separarnos, ocupa el conflicto para que nosotros y nuestros hijos estemos distanciados, estemos separados. Y yo como papá digo, ay, es que este me faltó al respeto, no le de perdonar. Estamos esperando que vengan desde el Amazonas, de rodillas ahí sangrando, diciendo, perdóneme por lo que le dije, por lo que hice. Mire, el mayor bendice al menor. Y en un conflicto debemos tener claro quién es el mayor. El mayor es el que busca superar el conflicto. El mayor es el que deja de lado su orgullo, el que deja de lado su forma vieja de proceder para encontrar paz. De esa forma se bendice. A veces los hombres estamos esperando que nuestra mujer venga a pedirnos perdón por lo que... El mayor bendice al menor. A veces nosotros como papás les digo, esperamos que nuestros hijos nos digan y no es así, el mayor bendice al menor. El mayor le da paz al menor. Ese es el orden de Dios. Recordaba el caso de un amigo, un pastor que creo que marcó mi vida mucho a la hora de hablar de familia. Quizás yo me centro más con Fernando, nos centramos más en parejas, pero él habla de familia. Y él contaba un caso que le había pasado con su hijo. Su hijo empezó a crecer y empezó a ser ya un adolescente y de pronto los viernes venía con sus amigos del colegio y se metían a su dormitorio y escuchaba que gritaban y no sé qué, ¿y qué está pasando? Y quería abrir la puerta y se paraba el hijo y decía, no, a mi cuarto no entras. Entonces él alcanzaba a ver que algo estaban haciendo y se dio cuenta que estaban con sus juegos de video. Y el hijo se le paraba y le decía, no, vos no entras, no, me da vergüenza que mis amigos te vean, no. Y este pastor de a poco empezó a perder contacto con su hijo y empezó a ver que su hijo empezó a tener conductas que no eran las mejores, palabras que no eran las mejores, dichos que no eran los mejores. Y empezó a experimentar una situación de rebeldía en su corazón. Este pastor, pidiendo la presencia de Dios, pidiendo una intervención de Dios, Dios le llegó a iluminar en lo que debía hacer. Cuando era muy pequeño escuché una frase que es toda la verdad. Tiene tanta verdad, dice, en Cristo todo es recuperable. Desde que era pequeño escuché eso, en Cristo todo es recuperable. Y a este pastor le pasó exactamente eso. Entonces abrió despacito la puerta así, ¿no? Y le vio qué están haciendo y vio que estaban jugando con una consola de juego de video. Y vio qué juego era y me acordaba de Luisito cuando era chiquito, no jugábamos el FIFA. Yo le daba 2 o 3 golcitos así, ¿no? Porque chiquito, ¿no? Entonces casi siempre le ganaba. A veces le dejaba que me gane para que se emocione. Pero ahora que me dice, papito, vamos a jugar. Uy, no, le digo a mi hijo, ven, deja nomás. Me humilla pues cada vez que jugamos. Para una persona mayor aprender ese tipo de cosas es complicado. Y este pastor que les cuento, ya adulto, se metió a su consola de video, compró una consola de video, compró el juego y empezó a jugar, a ver cómo es, y dele, y pasó días y quizás semanas, no sé si meses, practicando, hasta que llegó un viernes, que golpeó la puerta del cuarto de su hijo y le dijo, mijo, vengo a jugar. Y el hijo le quedó viendo y con los amigos, se mataron de la risa. Entonces sacó la consola de video, su hijo y sus amigos miró que la consola de video era nueva y les llamó la atención y les mostró el juego, era la última versión y les dijo, dejémosle entrar al viejito. Pero hay una condición, yo les presto la consola, pero hay una condición, la condición es que me dejen jugar. Y los chicos, Y hacemos una cosa, si es que yo les gano, ustedes ponen una gaseosa. Si ustedes me ganan, yo les pongo la pizza. Y se armó el juego. Y resulta que el mayor empezó a jugar y ha sido bueno. Y les fue ganando. La siguiente semana, ¿saben qué decían los chicos metidos ahí en el cuarto? Llámale a tu papá, ve. Dile que traiga la consola, que traiga el juego. Y igual la semana pasada no nos dejó poner la gaseosa, él puso las pizzas. Dile nomás que venga. Y el otro, no, mi papá, no. No, si tu papá es chévere, dile que venga. Y el papá se empezó a incluir en la vida de su hijo y de sus amigos. Y después él era parte del grupo que los viernes jugaban juegos de video. Y Dios le dio el modo, la forma de recuperar a su hijo. En Cristo todo es recuperable. Necesitamos estar dispuestos.
Nuestros hijos tendrán formas distintas de hacer, formas distintas de pensar, formas distintas de proceder, pero nosotros, el mayor, tiene que tener la iniciativa para poder bendecir al menor. El mayor tiene que encontrar la manera de encontrar una nueva relación con su hijo. No es cuestión de decir, es que no me quiere, no me entiende. Es que mi papá es viejo, es anticuado. En Cristo todo es recuperable. El mayor bendice al menor. Y el mayor puede encontrar la manera de que el menor sea protegido, tenga provisión y su vida sea preservada. Y veas a los hijos de tus hijos, paz sea sobre Israel. No está diciendo que nunca Israel va a tener un conflicto. Está diciendo que quien se apropia de esta promesa, cuando llegue el conflicto, buscará superarlo para encontrar la paz que proviene de Dios, esa paz integral. Y para hacer eso necesitamos ser valientes. Necesitamos comprender que nuestros hijos pensarán diferente, procederán diferente, estarán en un entorno distinto, tendrán otra manera de hacer las cosas, pero llegarán a comprender que hay un Dios que trasciende los tiempos, y ese Dios les protegerá, les proveerá y les preservará. No porque somos nosotros papás vamos a imponer lo que se hace. Nosotros como papás, cuando somos chiquitos, cuando son chiquitos nuestros hijos, quizás les decimos, vístete con esto, ponle esto, y el huevo se pone calladito. Pero cuando son más grandecitos y empieza a haber un conflicto un poco más grande, con algo más de peso, a veces nosotros como papás nos desesperamos, pues. Y decimos, se hace esto y punto. ¿Y por qué? Porque sí. Gran razón. ¿Y saben qué es lo que hacemos? Poner un muro con nuestros hijos. Poner un bloqueo con nuestros hijos. ¿Les dije lo de la generación de la consulta? No. Les dije en el culto anterior. Yo soy de la generación de la consulta, pues. Pensar que mi generación, a nuestros padres, les íbamos a decir, papito, lo que pasa es que voy a salir ahí con mis amigos a dar una vuelta. Y nos hubiesen dicho, ¿a dónde vas? A medir las calles, a estar de vago, ahí en la esquina. ¿Eso te quiere decir? A muchos de nosotros nos hubiesen dicho así. Imagínense a los papás de nuestros papás lo que les hubiesen dicho. Cuando la vida de nuestros papás quizás desde muy tempranito fue trabajar. Yo vengo de la generación de la consulta. La generación que decía, mamita, lo que pasa es que me tengo que ir a hacer una consulta. Los que se ríen saben de qué estoy hablando. Y nos íbamos supuestamente a hacer una consulta, ¿no? Nos metíamos a la biblioteca. Pero no nos íbamos a la biblioteca, nos íbamos a estar con los amigos, nos íbamos a pasear, a vernos con las enamoradas, a veces a jugar fútbol, a meternos en las máquinas de video, a eso nos íbamos. Pero no le podíamos ir a nuestro papá porque estábamos seguros que nuestro papá y nuestra mamá nos iban a meter un correazo el rato que digamos que tenemos esos impulsos. ¿Saben? Uno llegaba a la casa y decían, ¿cómo te fue? Ay, bien, que no sé qué. ¿Y la consulta? Yo no se quedaba. ¿Y la consulta? No llevaste ni un cuaderno, no llevaste un esfero. ¿En qué consultaste? Verá, lo que pasa, mamita, es que me fui a la biblioteca y en el libro que tenía que consultar, justo la hoja de la consulta, se han ido arrancando. Se han ido llevando justo la hoja de la consulta. Pero verá, viniendo para acá, me encuentro con mi amigo el fulano y él ya ha hecho la consulta y me dijo que me va a dar haciendo también la mía y me va a llevar ya mañana, entonces ya está listo todo. ¿Saben? Cuando nosotros nos ponemos muy firmes con nuestros hijos y no comprendemos que son seres individuales que sienten, que se emocionan, que se entristecen, que quieren, ¿saben qué es lo que hacemos? Les damos la puerta abierta para que ellos encuentren formas creativas de mentirnos. Eso es lo que hacemos. No es tan difícil comprender que nuestro hijo quiere verse con una chica. Alguna vez alguien me dijo, hijos chiquitos, problemas chiquitos, hijos grandes, problemas grandes. A veces déjale a Luis Esteban en el cine, darle para el cine y ver que se va con una niña. ¿Qué me queda a mí? No puedo ir atrás de él para verle, mijito, a ver qué está haciendo. No puedo. Entonces ahí es donde me acuerdo y le digo, Señor, lo único que puedo hacer es ponerle tu presencia. Bendícelo.
protégelo, provéelo, preserva su vida, no permitas que haga algo que esté mal. Usted no puede ponerle un policía a su hijo o a su hija, porque llegará un punto en donde le hará saber de que es un ser individual y que tiene sus metas, sus aspiraciones, que tiene sus sentimientos. Y lo único que le quedará es ponerle delante del Señor y pedir que lo bendiga. Y la promesa de Dios es que Él lo protegerá, lo proveerá, lo preservará. La promesa de Dios es que Él bendecirá a los hijos de quien obedece. La promesa de Dios es que nosotros, si yo obedezco, veré la bendición de Dios en mis hijos y en los hijos de mis hijos. No es un buen negocio firmarle esa póliza de obediencia a Dios. Bueno, finalicemos la serie. ¿Cuántos hemos sido bendecidos con esta serie? ¿Qué implica esto para nuestros días y para nuestra vida? ¿Qué implica? En primer lugar, para dejar un legado, hay que superar el conflicto y encontrar una nueva manera de relacionarnos. El mayor bendice al menor. No debemos nosotros orar para que no haya problemas, porque los problemas van a haber. Pidámosle al Señor que cuando llegue el problema nosotros tengamos la gracia, el modo, la sabiduría, la creatividad para superar el conflicto. Pidámosle al Señor que nos muestre cómo podemos superar el conflicto y recordemos siempre que el mayor bendice al menor. No vamos a esperar que nuestro hijo venga a decir: papito, ¿sabes qué? Estuve haciendo 7 días de ayuno y vengo a conversar con vos a ver si me perdonas. ¿Se acuerdan de mi amigo orando al pie de la cama de su hijo? Su hijo alcoholizado. Y él tomando sus pies y orando y diciendo: Señor, Él es tu siervo, tú lo levantas. El mayor bendice al menor. Y tú tienes que saber en qué posición estás tú. Y a veces no solamente se trata de ser mayor, sino de ser maduro. El maduro siempre termina de bendecir al inmaduro. Si haces lo ordinario, te recordarán como un ser común. Tus generaciones serán impactadas cuando decidas hacer lo extraordinario, ir en contra del sistema para implantar los valores del reino en tu entorno. Eso es lo extraordinario. Lo ordinario es frente a una molestia en la casa, hacerme el resentido, el dolito. Eso es lo ordinario. Cuando alguien hace lo que no quiero que haga, cuando hay un conflicto, gritar, imponer, eso es lo ordinario. Lo extraordinario es lo que hizo Jesús. Por eso Jesús nos dejó un legado. Lo extraordinario fue que después de haberle vejado a Jesús, golpeado, clavado en una cruz, después de haberlo latigado, escupido, lo extraordinario es escuchar de la boca de Jesús un: perdónales, no saben lo que hacen. Lo extraordinario es mirar el momento en que se sienta la gente a escuchar a Jesús después de todo un día de haber escuchado sus enseñanzas. Venir los discípulos en lo ordinario pensando en decir: la gente tiene hambre. Lo ordinario hubiese sido: llamen al KFC, no un Uber Eats para 5,000. Eso hubiese sido lo ordinario. Lo extraordinario fue llamar a un muchacho que traía unos panes y unos peces. Lo extraordinario fue haber pedido bendición a Dios. Y lo extraordinario fue haber creído y tomar esas cestas y mirar cómo se iban multiplicando a medida que se iban entregando. Eso fue lo extraordinario. Lo ordinario en tu casa es que cuando falte el recurso económico te malgenies, grites, te pongas de mal humor, no hables. Eso es lo ordinario. Lo extraordinario es que le digas a tus hijos, a tu casa, a tu esposa, a tu esposo: quizás no tenemos ahora,
Pero yo no amo la provisión, yo amo al proveedor. Yo no estoy enamorado de mi cuenta de banco, estoy enamorado de quien me provee. Lo extraordinario es decir, aunque hoy no tenemos en este momento, vamos a ver la mano de Dios moverse en nuestro favor. Eso es lo extraordinario. Lo ordinario es hacerse el resentido. Lo extraordinario es perdonar. Implantar los valores del reino requieren de nosotros valentía, requiere madurez y requiere tener claro quién es el que gobierna. ¿Quieres dejar un legado de bendición para tus generaciones? Haz que tu vida grite, así, grite tu obediencia, tu sujeción, tu generosidad, tu compromiso con Dios y con el prójimo. Las personas que nos siguen enseñando después de muertas son las personas que nos hicieron saber que tenían un pacto de obediencia con Dios. Son las personas que nos hicieron saber que tenían un compromiso con el prójimo de generosidad. Las personas que aún de muertas nos siguen enseñando, las personas que aún de muertas nos siguen mostrando el camino a Dios, son aquellas que nos hacen saber que tuvieron un compromiso con Dios y con el prójimo. Esas son las personas que dejan un legado. Si tuviésemos que quedarnos con una imagen tuya, si el Señor te llama a su presencia en este instante, ¿cuál es el recuerdo que dejarías a tu familia? Si nos reducimos a esta mañana, cuando saliste de tu casa para venir acá, ¿cuál es el recuerdo que tu familia tendría de ti? ¿Cuál es el legado que dejarías? Vivamos de tal manera que aún de muertos gritemos nuestro compromiso, nuestra generosidad, nuestro amor, nuestra bondad, nuestra sujeción, nuestra obediencia a Dios, nuestro compromiso con el prójimo. Como les digo, no sigamos jugando a la iglesia. Las familias bendecidas no son una casualidad. Las familias bendecidas se trabajan valientemente, superan los conflictos y tienen un compromiso con Dios y con el prójimo. Vive de tal manera que cuando mueras sigas influenciando generaciones con tu testimonio para la gloria de Dios. Vive pensando que si tú mañana partes a la presencia de Dios, la gente te recuerde por tu testimonio. La gente te recuerde por tu compromiso. La gente te recuerde porque tú siempre buscabas la manera de superar el conflicto. Vive de tal manera que dejes a tus hijos un legado de bendición, no de maldición. Vive de tal manera que seas recordado, no por lo bravo, por lo fuerte, no, que seas recordado por tu sensibilidad con los valores del reino. A Jesús no se le recuerda porque se bajó de la cruz e hizo que baje una lluvia de fuego y se mueran todos. Es recordado en la cruz, perdonando a quien le hizo daño. Vive de tal manera que aún de muerto, las generaciones hablen de tu testimonio. Esta mañana el Señor ha hablado. Esta mañana el Señor ha puesto delante de ti la muerte y la vida. Decide lo que vas a hacer. Decide lo que vas a hacer delante de Dios. Decide bien. Decide si vas a seguir a tu carne, a tus impulsos, o definitivamente te vas a abandonar en las manos de Dios y vas a permitir que Él haga una transformación total, integral en tu vida. Decide si te vas a quedar en el resentimiento o vas a superar el conflicto. Aquí termina mi parte y comienza la tuya. Pongámonos de pie.